Buenas, señores. Partimos con la tercera parte y final de este curso. Vamos a ir rápido, vamos a ser un poquito más dinámicos. Pido disculpas porque esta primera parte siempre es lenta. Esta primera parte suele ser latosa. Así que les pido disculpas y ahora vamos a hacer un poquito, bueno, a apretar un poquito más el acelerado. Vamos a hablar un poco de las llamas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cagar? No me asusté, igualcito. Ya, seguimos. Vamos a hablar de las llamas. Vamos primero a... Pásame una vela. A mostrar lo que es una llama y también mi soplete. Yo quiero mostrarles la diferencia. Deja mostrarme a mí mismo. Estuvimos hablando un poco de las densidades de los gases, por ejemplo. Aquí hay un experimento que usted puede hacer de manera muy sencilla. Muy sencilla. Para que lo vean todos. No se ve. Tal vez ahí sí se ve. Perfecto. Yo quiero mostrarles un poquito, para hablar de densidad de gases, esto. Ojo, no necesita usted prender un cilindro de gas para demostrar nada. Si usted está llevando un cilindro de gas con una manguerita a prender cualquier cosa, es porque es un ignorante. Esas cosas no se hacen. Otra cosa, nadie es experto en todo. Bueno, quiero mostrarles esto. Primero, quiero aclarar que lo que tenemos aquí adentro es GLP. Para ponerlo un poquito más. Bueno, según yo, le estoy poniendo GLP aquí adentro del vaso. Y quiero preguntarles a usted, ¿el GLP es más denso o menos denso que el aire? Si ahí hay GLP, ¿aún sigue ahí o ya no está? Entonces lo vamos a comprobar. Vamos a prender un papelito y lo vamos a echar aquí adentro. La reacción que usted acaba de ver acá, a veces utilizamos una botella como esta para explicarla, porque se produce un jet fire. Es una explicación bastante, es una reacción muy sencilla, pero la gente que ve este experimento le queda claro de inmediato de qué estamos hablando. Así se explica un poco la densidad de los gases. El GLP es un gas que tiene dos tipos de gases, gas butano y gas propano. Les voy a dejar un video que tienen que estudiar, es parte de su estudio autónomo, un video que tienen que estudiar y también unas lecturas en relación al gas. Pero lo que yo tengo para decirle de inmediato es que el GLP no tiene olor, tampoco el gas natural. Se le adhiere un olor. Este olor es, por lo menos en esta parte del mundo, se caracteriza por ser mercaptano. Pero también quiero decirles algo súper concretamente. El mercaptano, cuando se aposa por algún tiempo, pierde propiedades de odorificación. O sea, ya no huele a gas, pero sigue estando ahí. Y eso es súper peligroso porque lo hemos visto muchas explosiones de gas en distintas partes de Latinoamérica y necesitamos dar una respuesta mucho más
seria a las autoridades. Ya la vieja escuela de investigación no nos alcanza para hacer una investigación concreta, por ejemplo, en un accidente tan terrible como el sanatorio alemán en Chile. Es básico entender que existe un origen de la fuga y un origen de la explosión. Dos cosas distintas. Básico. Para entender, para empezar de un análisis concreto. Ahora, Chile es un país sudamericano, como todos los del barrio, y padecemos de lo mismo. Y en Chile, como en el resto del barrio, cuando pasan este tipo de cosas, se echan la culpa entre todos, pero nadie asume nada, ya que nadie ha hecho un análisis real y profundo de lo sucedido. Ojo, también quiero mencionar algo del colega que dijo que era bombero. Nada, al hombre la embarró nomás, pero no se lo puede crucificar por ese punto, porque hay cosas mucho peores, mucho peores en el sentido del cuidado y de las revisiones que tuvieron que hacerse y no se hicieron. Este señor desafortunadamente habló pésimo. Es más, el hombre estaba hablando del gas butano, cuando la situación que se suscitaba era con gas natural. Entonces, seguimos. También quiero mostrarles esto. Yo quiero preguntarles a usted, ¿cuál es la temperatura de una vela? ¿Qué temperatura alcanza una vela? Bueno, yo quiero contarle que una vela alcanza temperaturas cercanas a los cercanas a los 800 grados. Pero esta vela no es una vela. Me gustaría que ustedes me hablen de la llama, de esta llama. ¿Qué tipo de llama es? ¿Qué llama están viendo? Bueno, quiero decirles que este tipo de llama se llama llama difusa. Es una llama que se enciende por liberación natural del combustible que está ardiendo. A diferencia de esta llama. Esta llama se llama laminar y tiene propiedades muy distintas. Ambas llamas, una difusa y otra laminar, vamos a estudiarlas ahora. Una llama laminar también conocida como llama de premezcla, es la mezcla directa del gas combustible con el fuego. Esta llama alcanza temperaturas superiores a la de la vela, pero tampoco tan superiores. Tampoco de una manera así que digamos que bruto. Pueden ver lo azulado de la llama, ¿no? De pronto con unos toques anaranjados. Vamos a aprender un poquito por qué tiene estos colores la llama. Señores, cuando usted prende cualquier cosa necesita tener ayuda. Llama abierta, por favor, está caliente. Gracias. Siempre tiene que tener su extintor, todo ahí porque eso está caliente. Perfecto. Entonces, ya que hablamos un poquito de las llamas, quiero volver a mi presentación. Indicarle que tanto la llama difusa como la llama laminar tienen distintas zonas.
zonas es como un pequeño fuego dentro es como analizar un subfuego dentro del fuego. Y quiero contarles también que en una llama difusa puedo encontrar zonas de llama, que alcanzan los 1200 grados. Por otro lado, en el cono de una llama laminar puedo alcanzar temperaturas de 3000 grados. Es por esta mezcla de calor y de inercia térmica es que los metales llegan a la fundición, a su temperatura de fundición. Porque el aporte térmico es constante. Esto es importante. Estamos viendo la estructura térmica de una llama. Estamos viendo la línea de suelo, acá, y la línea de techo. La distribución natural de una llama en la Tierra adopta estas posiciones como las que les mostré recién, porque estamos supeditados inexorablemente a la gravedad. Cuando no hay gravedad, la llama se comporta de manera distinta. Cuando no hay gravedad, la llama se comporta de manera distinta. Bueno, vamos a entender más adelante que en un derrame de combustible existen algunos factores de entender en relación a la altura de la llama y algunas energías que confluyen para hacer posible el fuego como tal, entre ellas la energía de arrastre. Una llama confinada, un fuego confinado, la altura de ese fuego es conocido como penacho o pluma. Cuando no hay techo, se indica que es fuego libre. Cuando las llamas empiezan a doblarse desde el penacho a través del mismo cielo, se conoce como sailing fire. Y el sailing fire son las llamas que finalmente prenden la capa en un flashover, que es lo que finalmente debemos entender el día de hoy. Bueno. Apelando a NFPA, llama, cuerpo o corriente de material gaseoso aplicado en el punto de combustión. Yo recuerdo, antes de seguir con esta definición, yo recuerdo que yo les dije a ustedes que yo les iba a demostrar que la llama es electromagnética. Entonces, antes de seguir, necesito demostrarlos. La demostración está dada por este video, ya se los voy a mostrar. What is a candle flame really made of? I'm at the Palace of Discovery in Paris to do an experiment that beautifully... Le vamos a poner subtítulo. Usted puede aquí ponerle subtítulo. Así que, recuerde, hay muy buenos videos de juicios y de cosas así que no se lo pierda. What is a candle flame really made of? I'm at the Palace of Discovery in Paris to do an experiment that beautifully demonstrates the answer. Ce conducteur-là sera chargé négativement. D'accord? Par ce phénomène qu'on appelle l'influence électrique, celui-ci sera chargé plus. Okay, so we're turning on an electric field here. You can see that the flame is spreading out. Quel est le voltage ici? Il doit être à peu près 20 000. 20 000. On voit bien tes papillons ou non? Oui? Papillon? Papillon, ça fait comme ça. Oui. Un papillon. Oui. That's very cute. It's like a butterfly. Alors la flamme, c'est un plasma. C'est un milieu totalement ionisé. And you can see that the flame has two separate pieces to it now. Bueno, estamos viendo cómo la flama se separa en en iones positivos y negativos mediante un experimento llamado Le Papillon. But if that didn't convince you that a flame contains ions, then check out part 2 of our experiment where we compare the conductivity of a flame to the conductivity of air, which is normally a pretty good insulator. It requires about 10,000 volts to break down a centimeter of air. So right now, this plate is at about 10,000 volts. You see that the spark is only little. But if I put it around the flame, we'll see if we can get a bigger spark to happen. Para que vean eso voy a tener que quitar esto. Yeah. Es una locura que la llama transmita la electricidad de esa manera.
Esto nos ha mandado, primero nos hace más humildes porque en realidad estamos investigando un elemento Because the flame has those ions súper in it, it means that complicado we can break down y greater sabemos re distances poco de there. este elemento. There's greater Y lo que hemos conductivity. comprendido científicamente ya con experimento y todo es que hablamos de un fenómeno electromagnético. Cuando hablamos de fuego, hablamos de electromagnetismo puro. ¿Y qué significa esto en la práctica? En la práctica significa que la extinción futura es electromagnética. Así de simple. Los bomberos futuros van a decir, ¿te acuerdas cuando esos bomberos apagaban con agua? Sí, señor. Seguimos con nuestra clase. Llama, cuerpo o corriente de material gaseoso implicado en un proceso de combustión que emite energía radiante con longitudes de onda específicas. Señores, el color de una llama lo da la longitud de onda, no lo que está ardiendo. Es un mito creer que el color de la llama la da lo que está ardiendo, ¿ok? Eso no es verdad. En la mayoría de los casos, parte de la energía radiante emitida se visibiliza como este cono rojo o azul que podemos ver, ¿no? Que es la parte visible que podemos ver y captar con nuestra visión. Esto es importante, señores. El frente de llama. El frente de llama es el borde de los gases que están ardiendo o el borde de lo que está ardiendo como tal. Pueden ser, tal vez, si es un material sólido, ustedes saben que lo que está ardiendo al final son gases. Entonces, por eso se habla de gases, a pesar de que sea un frente de llama de un pasto. La llama tiene esta propiedad de propagación con esta característica, ¿no? Se alimenta por una corriente fría llamada arrastre. Y también cuando llega esta corriente a la flama se calienta y sube. Aquí, en esta imagen, tenemos dos imágenes que presentan una llama contracorriente y una llama concurrente. La llama concurrente tiene una disposición de combustible muy distinta a la llama corriente. La llama concurrente es como que si yo diese vuelta mi vela, para explicarlo de manera más simple. Por otro lado, la interacción de movimiento de las llamas tiene mucho que ver también con los grados y también la ventilación. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de estudios de fuegos forestales, tenemos que hablar de características como el slope, como la inclinación, como la temperatura ambiente, la humedad y otros factores, velocidad del viento, lógicamente. Esto es interesante. También es algo que me gustaría mostrarles por un video. Me gustaría que ustedes, mostrarles cómo son las llamas en el espacio. O en realidad mostrarles cómo es una llama que no está gobernada por la gravedad. Esta llama que está gobernada por la gravedad funciona y se desenvuelve como las llamas que nosotros conocemos, de manera alargada y hacia arriba. Sin embargo, en microgravedad o a falta de gravedad, la llama se comporta de otra manera, se comporta como los cuerpos celestes, ya que la energía se distribuye de manera perfecta. Hay que entender también que el comportamiento de la llama está atado a nuestro entorno físico. Eso quería decir. Ok, perfecto. Volvemos a nuestra presentación. Bueno, ya hablamos de esto también. Nosotros ya les mostré lo que era una llama de premezcla. Les mostré el soplete prendido. Perfecto. Y ahora pasamos a un tema que es súper importante también. Señores, humo y hollín, ¿cuál es la diferencia? La definición es la siguiente: suspensión en el aire de partículas sólidas, líquidas y gases emitidos cuando un material sufre pirólisis o combustión. Hollín, partículas negras de carbón que se producen en una llama. Lo voy a explicar un poquito más fácil. Señores,
Cuando llegamos de pronto a un incendio, vemos una marca negra, ya que nosotros llamamos plano neutro. Esta marca negra de humo, que se marca ahí en la pared. Ojo que puede ser humo y hollín, pero ¿cómo puedo identificarla? Cuando le paso el dedo al hollín, se limpia. Pero cuando le paso el dedo al humo, queda como un alquitrán, queda como pastoso. Y esto sucede porque, como la definición dice, el humo son partículas sólidas, líquidas y gaseosas, es una pasta. Y esto es importante porque la gente tiene que tener claro cómo muere en un incendio. Y bueno, esto es materia de la próxima clase, pero igual quiero adelantarme a esto. La gente no tiene conciencia de cómo te mata el humo, de cuál es el mecanismo de muerte del humo. Solamente quiero ponerles un caso físico. A la altura de los ojos, en un incendio promedio, tengo temperaturas cercanas a los 300 grados. Y tus pulmones colapsan mortalmente a los 70 grados. Por eso es importante que usted sepa la diferencia entre uno y otro. Entender que si usted encuentra una víctima en un incendio y le hace la autopsia, le va a encontrar un montón de cosas. Pero tiene que entender que el primer mecanismo de muerte es la energía térmica. Este humo caliente que lo quema por dentro y causa estas quemaduras en la vía respiratoria que son irreversibles finalmente. Igual te van a encontrar con intoxicado, con CO2, incluso tal vez con un ácido extraño, pero eso es otra cosa. Señores, en relación al color del humo, no me voy a quedar tanto rato acá. Esto también es parte de su material de estudio. Solamente quiero decirle que por norma y por estudio científico, no se puede atribuir el color ni del humo ni de las llamas al material que está ardiendo. No se puede. ¿Ok? Como les dije, tiene mucho que ver con la longitud de onda y también con algunos químicos que arden. Aquí están algunos químicos, el boro, el estroncio, el calcio, el potasio, el cobre. Son los químicos y los metales también que se usan para hacer fuegos artificiales, para colorearlos. Y esto también juegan con la longitud de onda. Señores, es mentira que digan, oye, ese humo es de madera, ese humo... No, eso no existe. Es un mito. Pirólisis. Acá quiero darme un tiempito. Primero vamos a hacer una lectura. Pirólisis, descomposición química de un compuesto en una o más sustancias por el calor. La pirólisis precede generalmente a la combustión. Nosotros sabemos que cuando un sólido pasa a gas, eso se llama sublimación. Pero si esta sublimación sucede en presencia de calor y a raíz del calor, esto se llama pirólisis. Me gustaría explicarlo con un ejemplo. Yo les voy a pasar un video luego, pero necesito explicarlo con un ejemplo. Para eso les voy a tener que hacer pasar el mal rato de verme. Señores, imagínate que que tengo una botella de vidrio y que en la botella de vidrio le pongo un pedacito de madera. Y este pedacito de madera lo voy a someter a temperatura. De esta manera. Y voy a captar cuáles son los gases que salen por acá. Y quiero ser enfático con esto también. El primer gas que te entrega la madera siempre es la humedad. Te va a dar agua, H2O. Ninguna madera, es 100% seca. Ninguna. Así que nunca se usa madera en un incidente eléctrico. Jamás. Si yo tengo acá mi pedazo de madera y lo someto a temperatura, ¿cuál es el primer gas que me va a entregar esta reacción? Le vamos a poner acá un tubito para captarlo así más elegantemente. ¿Cuál es el gas que yo... O sea, pregunta, ¿el vapor de agua, el vapor, voy a poder prenderlo? Respuesta, no.
el agua no arde, el agua quema. Pero va a llegar un momento donde se acabe el agua y lo siguiente que viene es la descomposición de la celulosa. Entonces, aquí se va a producir un humo muy denso que sí va a arder, que me va a producir una llama tal cual como la encendedor. Y la madera tiene esa propiedad de entregarme ese gas por un tiempo determinado, porque lógicamente que va a llegar un momento en que la madera ya no pueda darme más ese gas. Cuando se me apague la llama y ya no pueda sacarle más gas a mi madera, bacán, apago la llama y ¿en qué se me transformó esto? ¿Qué es esto? Se me transformó en un carbón. Y le hago una pregunta, ¿el carbón arde? Respuesta, sí, pero arde de manera superficial, arde en forma de rescoldo. Los gringos lo llaman chimney, creo, de otra manera, ya lo voy a corregir, pero hay que aprender estas palabras gringas también, ¿eh? El carbón arde de manera superficial, el carbón no tiene llamas, y no tiene llamas porque por un proceso de pirólisis se les fue extraído. Señores, la mayoría conocerá tal vez lo que es un horno de carbón, pero básicamente un horno de carbón es un horno que está dispuesto para sacarle toda la humedad a la madera en ese sentido. Entonces acabo de explicar pirólisis, señores. Pirólisis es la descomposición de un sólido en presencia de temperatura. Materiales pirofóricos. Señores, estudio para casa. Esto sí entra en prueba. Ojo. Vamos a hacer una lectura solamente. Algunos elementos, en particular el fósforo blanco, sodio, potasio, algunos metálicos, finalmente divididos como el circonio, se inflaman espontáneamente cuando se exponen al aire. Y aquí yo siempre le peleo a la norma, porque no puede ser espontánea que se exponga al aire. Si lo estoy exponiendo, yo mismo estoy fijando las condiciones. Bueno, estos materiales que experimentan una combustión espontánea, tampoco estoy de acuerdo con la definición de combustión espontánea, pero bueno, este curso no es para estar o no de acuerdo, esto es introductorio. Solamente quiero señalar, los procesos de combustión son oxidativos todos. Todos son procesos oxidativos. Y dependiendo de la rapidez de esta acción, es que nosotros podemos pasar a entender las velocidades del frente de llama. Señores, por favor, mucha atención con esto. Necesito hablar de la velocidad del frente de llama. Primero, quiero decir que existe una clasificación de la combustión en combustiones lentas, cuando el frente de llamas es menor a 1 metro partido por segundo. Como dice la definición aquí, combustión, proceso químico de oxidación que se produce a una velocidad suficiente para producir calor y luz en forma de resplandor o llama. Señores, súper simple. Una combustión lenta es toda combustión que está condicionada por un frente de llama con una velocidad menor a 1 metro partido por segundo. Cuando tengo una variación de 1 metro de 1 metro por segundo hasta 340 metros por segundo, supongo que, bueno, usted tal vez ya lo identificó, 300 metros 40 por segundo es la velocidad del sonido. Si yo me mantengo en ese margen de 1 metro por segundo, que es una combustión lenta, y la velocidad del sonido, estamos hablando de las explosiones. Todo lo que está ahí entre medio es una explosión o una combustión rápida. Según la definición, explosión es una conversión instantánea de la energía potencial química o mecánica en energía cinética. Bueno, y el explosivo es la mezcla o compuesto. Esto también lo voy a dejar para su estudio. Ya vamos analizando dos velocidades. Primero, la velocidad de las combustiones lentas, que son entre menores a 1 metro por segundo, y las combustiones rápidas o explosiones, que van entre 1 metro partido por segundo a 340. Señores, la desflagración es un tipo de explosión, ya que está metida entre medio de disculpen, entre medio de este rango, de este parámetro.
Por otro lado, cuando yo tengo un frente de llama que supera la velocidad del sonido, estamos hablando de una detonación. O una reacción química con un frente de llama que se mueva hasta raíz voy a leerlo textual, disculpen. Reacción en la que la velocidad del frente de llama a través del medio combustible que no ha reaccionado es igual o superior a la velocidad del sonido. La misma NFPA te está diciendo que una detonación es cualquier cosa que esté por sobre la velocidad del sonido en relación a su frente de llama. Otra cosa importante, un explosivo de gran potencia, material capaz de mantener un frente de reacción que se mueve a través de un material que no reacciona a una velocidad igual o superior a la velocidad del sonido. Normalmente ya estamos hablando de explosivos que se utilizan en minería o en aplicaciones militares específicas. Temperatura de ignición. Señores, tenemos que definir 3 temperaturas. Pero ¿por qué es tan importante partir definiendo ignición y energías de ignición? Porque si usted va a investigar incendios, ya el fuego, ya la definición del fuego le queda corta, ya que usted tiene que explicar científicamente y explicar también de forma oral muy claramente cómo este combustible primario alcanzó la suficiente energía de ignición y esto en relación a la tasa de liberación de calor. ¿Me explico? Aquí yo tengo que armar un cuento súper técnico. Entonces, ignición, proceso de iniciación de una combustión automantenida. Energía de ignición, cantidad de energía calórica que debe absorber una sustancia para inflamarse o arder. Disculpe. Temperatura de ignición, temperatura mínima que debe alcanzar una sustancia para empezar a arder en condiciones específicas de laboratorio. Señores, estas cosas son de laboratorio, es para que usted lo estudie y lo entienda. Por otro lado, aquí usted tiene 3 temperaturas, que me gustaría explicarla de manera muy simple. Tiene la temperatura de combustión, o fire point, temperatura de ignición, ignition point, o temperatura de autoignición, autoignition point. Estas temperaturas se caracterizan por lo siguiente, son todas de laboratorio, ojo, todas de laboratorio. Cuando están testeando estos materiales, mejor esto no lo agarro, agarran una cuestión con fuego y le empiezan a poner temperatura, no sé si fuego, empiezan a poner temperatura a un líquido, y cuando hablamos de fire point o temperatura de combustión, hablamos de una temperatura donde empezamos a ver las primeras flamas sobre el líquido. Pero cuando yo le retiro la fuente de ignición, se apaga de inmediato. Cuando yo, ojo que tampoco mantiene la llama, solamente hay flashazos por arriba. En el caso de la temperatura de ignición, o ignition point, también se apaga cuando saco la llama o el objeto portador de calor que lo está propiciando esta reacción. Sin embargo, mantiene una llama por un tiempito más largo, pero se apaga. Finalmente se apaga. La temperatura de autoignición o autoignition point explica la temperatura en la cual, a pesar de que tiene aquí un material que lo está calentando, se prende, yo le saco el material y esto sigue prendido sin problema. Esa temperatura es temperatura de autoignition point. Dentro de los rangos de inflamabilidad o límites de inflamabilidad, hay que tener súper claro esto porque también entra dentro de la teoría del fuego básica. Todos los materiales tienen rangos para que ardan, para arder. Todos. Pero todos arden en relación al oxígeno, en relación combustible y oxígeno. Voy primero a leer la definición y voy a ir rápido porque en realidad esto es como de un curso un poco más elevado, sin embargo creo que es un concepto que usted debe manejar. El rango de explosividad o inflamabilidad. El rango de explosividad o inflamabilidad de un combustible se expresa como el porcentaje en volumen de aire, de gas
o vapores combustibles. En este contexto, las palabras explosivo e inflamable son lo mismo. El rango de explosividad o inflamabilidad es exclusivo del combustible involucrado. Cada gas, vapor o vapor inflamable tiene su propio rango de inflamabilidad. Y por ejemplo acá vamos a hacer una comparación con el líquido, con la gasolina y el diésel, por ejemplo. Primero decir que el rango de inflamabilidad, esto es lo que estamos viendo aquí en anaranjado, es la combinación oxígeno-combustible que hace posible que exista el fuego para ese elemento en cuestionamiento. Si ustedes notan, abajo está la temperatura de ignición y la temperatura mínima de ignición y la máxima, que podríamos definir como flash point y auto ignition point. La diferencia de estas dos temperaturas nos da la presión de vapor o la cantidad de liberación de gas del mismo combustible. Arriba tenemos un límite superior y abajo un límite inferior. Ni en el límite superior hacia arriba ni en el límite inferior hacia abajo es posible el fuego. Solo es posible en el rango. Como les dije, el rango de inflamabilidad está gobernado y mandado por el combustible. Por ejemplo, cuando hay mucho combustible, la mezcla de gas-combustible se llama mezcla rica. Y cuando hay poco combustible en relación al oxígeno, la mezcla se llama mezcla pobre. ¿Qué significa esto? Que mientras más combustible tenga, más rica va a ser la mezcla, pero menos probable que arda, ya que las cosas tienen que arder dentro de cierto parámetro. Límite inferior y superior también queda para su estudio. Prefiero ir al ejemplo. El alcance del GLP. Esto para mí es súper importante también que quede claro. Vamos aquí a hablar de los porcentajes de aire de gas licuado en una zona llamada zona de explosividad, que va desde un 1.8% de gas licuado en aire y un 9.3% de gas licuado en aire. Primero, describir que la zona A y la zona B en condiciones ideales de homogeneidad, las mezclas de aire de menos de 1.8% y más de 9.3% de gas licuado no explotarán, aún en presencia de una fuente de ignición. Sin embargo, a nivel práctico, deberá desconfiarse de las mezclas cuyos contenidos se acercan a la zona de explosividad, donde solo se necesita una fuente de ignición para desencadenar una explosión. Señores, aquí básicamente te está diciendo que las zonas reconocidas como zona A y zona B, a pesar de estar fuera del rango de explosión, son zonas que tenemos que trabajar con mucho cuidado. Así de simple. Entonces, este es el detalle y el análisis del gas licuado de petróleo, GLP, que como les dije es una mezcla de butano-propano, ambos gases más densos que el aire, en consecuencia bajan. No es como el gas natural, que sube, que es menos denso que el aire. Bueno, ya un poquito entrando a tierra derecha, quiero indicarles un poquito de las formas geométricas de combustión, que para mí es súper relevante también dejarlo claro. Una fuente de ignición, para ser como tal, para estar reconocida como tal, debe alcanzar la temperatura y energía suficiente. En estos conceptos, el combustible necesario para elevar la temperatura de ignición. En resumen, la temperatura de ignición está en función clara del calor y el combustible. Ambos factores, calor y combustible, te dan como resultado tu temperatura de ignición. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy definiendo la parte central de la investigación de incendios, necesito saber si mi combustible primario es idóneo. O sea, si técnicamente puede alcanzar las temperaturas que dice que puede alcanzar. Los procesos debo explicarlo. Por ejemplo, ¿por qué se define esto? Generación, es la generación suficiente de energía, transmisión,
Es el mismo principio del proceso de generación de calor, pero la energía está en contacto con el combustible. Todas estas partes deben ser definidas cuando yo estoy investigando un incendio, sobre todo en la parte teórica del incendio. Por ejemplo, si yo necesito hacer, hacer la investigación de un incendio que una vela quemó una cortina, yo necesito indicar que la vela tiene el suficiente calor y que la transmisión de calor a la cortina es correspondiente. ¿Me explico? Se trata de eso. Bueno, este proceso va acompañado de la inercia térmica, que se define como el producto de la conductividad térmica, de la densidad y el calor específico. Nosotros ya pasamos estos términos y entendemos que son como primos hermanos de lo mismo, ¿no? Esto quiero aclararlo. La disposición geométrica de los combustibles afecta directamente con el desarrollo del fuego. Si ustedes pueden ver esta imagen, un fuego igual y dos fuegos con las mismas características, pero uno en un ángulo interior y otro en un ángulo exterior. Lógicamente, el ángulo interior distribuye con mucho más potencia el calor, no así el ángulo exterior. Entonces, la geometría del combustible también es necesaria e importante de analizar, ya que también nos da la disponibilidad del oxígeno. Señores, esto es muy importante. Esto nace dentro de los experimentos de las Islas Governor. Y quiero mostrarles un video. Las Islas Governor nos enseñaron un montón y no nos enseñaron porque sí, porque quisieron. Por ejemplo, en este video les voy a mostrar cómo tienen un módulo donde se puede explicar la diferencia del flujo térmico. Entender el flujo térmico es entender la dinámica del fuego, es entender cómo se movió, para dónde se desplazó. Entender también que las labores de extinción tienen influencia directa con toda escena de fuego. Unidirectional flows coming in one place, going out the other. Bidirectional flow is what we get when we have this door open. We just have things